Escatología bíblica, lección 6, parte 2. Regeneración. La regeneración produce cambios radicales en nosotros como creyentes. Una vez nosotros aceptamos al Señor Jesucristo con confesión de fe, con convencimiento de que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, Él transforma el espíritu, el alma y el cuerpo. El cambio que se produce en el espíritu se llama metaneuma. El cambio que se produce en el alma se llama metanoia. Y el cambio que se produce en el cuerpo se llama metamorfosis. Así que desarrollemos el primer punto, metaneuma. Es el cambio de un espíritu muerto a causa del pecado y da lugar a un espíritu vivificado, un espíritu vivo. A través del sacrificio de Jesús, quiere decir que salió la muerte de nosotros y Dios Padre colocó la vida. Ese cambio se llama el misterio de la cruz del Calvario. Dios Padre colocó en Jesús nuestro estado de pecado y tomó el estado de justicia que había en Jesús y lo puso en nosotros. Otro punto, Dios Padre quitó la muerte que estaba en nosotros y la colocó sobre Jesús, y colocando la vida de Él en nosotros. El cambio de vida a muerte se llama imputación, o sea, imputó lo que a Jesús le correspondía y no lo colocó a nosotros. Que ese cambio se da por remisión, quitar de para poner en. La fuerza de la remisión no está en que Él quitó el pecado y lo puso en Jesús. No está solamente en que Jesús ocupa mi lugar, sino que está en que Jesús tomó el lugar donde iba a ser colocado mi estado de pecado. Porque si Dios quita el estado de pecado en mí y no consigue en quién colocarlo, porque Él es santo, Él no se puede quedar con ese pecado, tendría que volverlo a colocar sobre mí, o sea, sobre todo, sobre cada uno de los humanos. Entonces entraríamos en un estado de condenación inmediata porque Él tendría que emitir el juicio inmediatamente. Seríamos condenados por Dios sin derecho a redención. Espero que me esté entendiendo, mi querido hermano, que es algo muy hermoso, muy profundo. Esto indica que Dios primero se provee de un cordero que ocupe mi lugar para luego quitar el estado de pecado en mí y colocarlo sobre la persona de Jesús. Por eso Dios se provee primero de cordero antes de que el hombre caiga, indicando así que el hombre no es hecho con un propósito, sino que fue hecho para un propósito. Vuelvo y repito porque es algo muy importante. El hombre no es hecho con un propósito, sino que fue hecho para un propósito. Porque Dios primero pensó qué iba a hacer con nosotros y después nos hizo. Metanoia. Aparece 22 veces en el Nuevo Testamento y su significado en griego está relacionado con un pensamiento posterior, cambio de parecer, cambio de mente. La palabra arrepentirse significa cambiar totalmente nuestra manera de pensar sobre algo. Cuando una persona se arrepiente, cuando tú y yo nos arrepentimos, primero tenemos que admitir que estábamos mal, que necesitábamos de Dios. Y luego tiene que cambiar toda nuestra manera de pensar para comenzar a pensar correctamente, que sería pensar como Dios piensa y ver las cosas tal como Dios la ve. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia, que se compone de dos partes. Meta, que significa cambio, noia, que será igual a mente. De modo que arrepentimiento significa cambio de mente. Las veces que el apóstol Pablo utiliza la palabra metanoia, la utiliza en el contexto de salvación. Por ejemplo, Romanos
2:4 dice lo siguiente, carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Este arrepentimiento no está relacionado con el pecado que cometemos cotidianamente, sino más bien con la ceguera en cuanto a la obra de Dios. Lo que Dios ha hecho en Cristo, es decir, la incredulidad. Por ejemplo, me creía indigno, pero ahora veo que soy digno por causa de Cristo. De modo que este es indispensable para que una persona pueda pasar de un estado de tinieblas a un estado de luz. El trabajo en el alma es uno de los más difíciles, ya que no depende de Dios, mi hermano, sino de la entrega que nosotros tengamos hacia Dios. Tremendo pensamiento, tremenda profundidad de palabra. Metamorfosis. Hablar de metamorfosis es referirse a cambios que modifican parcial o totalmente la forma de un determinado ser. Estas modificaciones no tocan el fondo o la esencia, que quede claro. No toca el ser, el yo, sino más bien se limita generalmente al exterior. La metamorfosis nunca me va a permitir un cambio interior. Hay muchas personas que dicen, no, que cuando lleguemos al cielo no nos vamos a acordar de nada. No, se va a producir una metamorfosis, un cambio en nuestro cuerpo, pero nuestro yo, nuestro ser, seguirá intacto. La palabra metamorfosis también se compone de dos partes. Meta, que significa cambio, y morfosis, que significa forma, indicando así que metamorfosis significa un cambio de forma. Este cambio, a diferencia de los otros dos, todavía no se ha producido en la Iglesia de Jesucristo, ya que se dará en el arrebatamiento, según lo expresa el apóstol Pablo, que se da cuando Cristo regrese. Es un cambio que no lo podemos producir nosotros por sí mismos, sino que lo va a producir Cristo a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Recordemos que en la forma del arrebatamiento, según la palabra, como está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo del 51 al 53, Pablo expresa lo siguiente. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Ahí Pablo se está incluyendo él porque piensa que la venida de Cristo es para él, para su tiempo. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí está la metamorfosis que va a haber en nuestro cuerpo. Nosotros no ascenderemos con este cuerpo mortal, sino que seremos transformados a un cuerpo inmortal. Nuestra regeneración vino como producto de una obra vicaria, término teológico que no es bíblico, no lo vamos a encontrar dentro de la Biblia, la palabra vicaria o vicario. Por eso la necesidad, y eso le insisto a cada uno de nuestros hermanos, de que se compren un diccionario teológico, porque hay términos que no aparecen en la Biblia, pero son términos teológicos, como por ejemplo la Trinidad no aparece en la Biblia, la Trinidad o la triunidad. Aparecen en un sentido tácito, o sea, sabemos que están ahí, sabemos y les damos un nombre. Tienen un sentido tácito, sobreentendido a la luz de la palabra. El término vicario es utilizado para describir a Cristo como un sustituto, y de ahí se deriva lo que conocemos teológicamente como la obra vicaria. La obra vicaria define un acto realizado
o sufrido en favor de otro, para que los beneficios del acto se transfieran al beneficiario. El término vicario indica una sustitución. Se dice que alguien que ocupa un lugar dejando de ser beneficiado para que otro sea beneficiado. Cristo murió no solamente a favor nuestro, sino en lugar nuestro. Él fue hecho maldición por nosotros. Carta a los Romanos capítulo 5, versículo del 6 al 8, dice la palabra de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para entenderlo mejor, tomaremos el siguiente punto concerniente a la regeneración que se hizo a través de Cristo como el postrer Adán. El término postrer indica uno semejante que viene después del primero, pero que aún siendo el último, no da posibilidad a que haya un tercero. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo del 45 al 49. Coloque atención, mi hermano, y léalo o entiéndalo en el Espíritu. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen de lo celestial. Según el texto, lo que nos da a entender el texto, o sea, por eso no hay que solo leer, sino escudriñar la palabra. Según el texto, un alma viviente es un ser que tiene la vida de Dios, la recibió de Dios, pero no puede compartirla. Mas el espíritu vivificante, que es lo que habla Pablo, es un ser que tiene la vida de Dios, no la recibió de Dios porque Él es Dios y la puede compartir. Cita el texto que primero fue lo terrenal o animal que lo espiritual. El apóstol Pablo deja bien claro que Adán es primero que la persona de Jesús, ya que antes de Adán, la persona de Jesús no existía. Quien existía era el Verbo. Recordemos la enseñanza. La palabra eternidad es algo que tiene principio, la palabra eternidad nunca tiene principio y nunca tendrá fin. Que ahí está la deidad. Nuestro Dios trino nunca tuvo un principio ni tampoco jamás tendrá un fin. A eso le llamamos eternidad. Sempiternidad. Esto indica que tuvo un principio, pero jamás verá un fin. Y temporalidad, tuvo un principio y tendrá un fin. Entonces, la sempiternidad está hablando que tuvo un principio y la persona de Jesús tuvo un principio. El hombre tuvo un principio, los ángeles tuvieron un principio. Ahí encaja lo que es sempiternidad. Pero la temporalidad tuvo principio y tendrá fin, como los animales, las plantas, porque están en el tiempo. El apóstol Pablo parte desde la preexistencia del Verbo.
porque la persona de Jesús vino a existir en María, en una unión que ya les enseñé, hipostática, que es la unión entre la naturaleza divina con la naturaleza humana, el Theanthropos, el Dios hecho hombre, en la persona de Jesús, enseñando que es sempiterno. La persona de Jesús es sempiterno, que tuvo principio pero no tendrá fin, mientras que el Verbo es eterno. Nunca tuvo principio ni nunca, gloria a Dios, tendrá fin. La carta a los Romanos también lo expresa. Capítulo 5, versículo 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pensamiento del apóstol Pablo cuando menciona a Jesús como el postrer Adán en forma recíproca o bilateral, indica que todo lo que Jesús, en capacidad de hombre, logró hacer, Adán estaba en la posibilidad de hacerlo por igual. Así como Jesús en su humanidad, a causa de su obediencia, condenó al diablo, si hubiera dado la posibilidad de que Adán en su humanidad, a causa de la obediencia en forma oportuna, cuando fue seducido, emitiera condena contra Satanás, enviándolo al infierno a causa de su obediencia. El pecado entró al mundo por la mujer, pero tenía que consumarse en el hombre por ser la autoridad impuesta por Dios. Satanás utilizó la parte más débil del ser para hacerlo caer. Y ahí quiero que tengamos muy en cuenta eso. Es un gran ejemplo para nuestra vida. Cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos cuál es el punto débil de nosotros. Al llegar a Cristo, a producirse esa metaneuma, ese arrepentimiento, nuestra mente tiene que ser mudada a la mente de Cristo. Si, por ejemplo, yo he sido débil en fornicación, mi hermano, tengo que cuidarme, porque dentro de la iglesia también hay hombres, y en el caso de los hombres, dentro de la iglesia también hay mujeres. Si en mi debilidad, entonces yo debo de cuidarme.
Si en el mundo fui chismoso, si tuve rabia, si tuve iras, contiendas, entonces dentro de la iglesia debo de cuidarme también, porque yo voy a convivir con humanos igual, porque Satanás sabe cuál era el punto débil en el cual yo estaba en el mundo. Y eso no se va a quitar de mí, sino que yo me enseñoreo a través de Cristo. Pero Él cada vez que me vea débil, me va a tirar por ese punto. Entonces, mucho cuidado. El otro acto recíproco en semejanza a Jesús como el postrer Adán es que Adán era un ser mortal o inmortal. Mortal e inmortal. O sea, las dos cosas, mortal e inmortal a la vez. Mortal porque podría morir. De paso murió. Inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Si Adán no hubiera cedido a la seducción, por su obediencia hubiera pasado de un estado de inmortalidad transitoria al estado de inmortalidad eterna, quitándole la posibilidad de morir a causa del pecado, restándole a Satanás el derecho de volver a tentar a Adán a causa de su eternidad inmortal. Pero Adán cedió a la seducción y pasó de un estado de inmortalidad a mortalidad eterna, estando sujeto a la muerte, que fue el estado en el que cayó por desobediencia. Si Adán hubiera juzgado directamente a Satanás en el momento en que lo sedujo, ya no habría dos fuentes, la fuente del bien y la fuente del mal. Y a la fuente del mal habría sido quitada del mundo y solamente habría una fuente del bien y nadie lo podría tentar. O sea que hubiera pasado a una inmortalidad eterna, pero no fue así. Lo que hizo posible que Dios sacara al hombre del estado de mortalidad eterna es que el hombre pecó en el tiempo, en el cronos. Y este tiene principio y tiene fin, es temporal, indicando que todo pecado hecho en el cronos y pagado a través de la persona de Cristo tendrá perdón. Caso contrario a Luzbel, por dos cosas no tiene perdón. Una, en él nació el mal, a él nadie lo tentó. Y dos, que pecó en la eternidad, y esta no tiene principio y menos fin. En el caso de los demonios, el mal no nació en ellos. Satanás los tentó y ellos cedieron a la tentación. Por ese lado hubieran podido ser redimidos como el hombre. Pero el problema fue su pecado, que su pecado se consumó en la eternidad. En el caso de Jesús como el postrer Adán, por igual era mortal e inmortal. Jesús, por ser mortal, por causa del estado de pecado que Dios puso sobre él en la cruz, murió tanto física como espiritual. Entiéndase por muerte espiritual a la separación de Dios y Jesús, que se produjo en la cruz. En el momento en que Jesús está en la cruz y Dios deposita el pecado de nosotros en él, incluso el mismo Jesús exclama, ¿por qué me has abandonado? Ahí se produce la muerte espiritual. Pero por causa de su obediencia al cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios, fue justificado y vivificado en el Espíritu, resucitándolo entre los muertos, pasando al estado de inmortalidad eterna, al estado de inmortalidad eterna. O sea, ya nunca más iba a morir. A eso es lo que referimos que la persona de Jesús tuvo principio y nunca verá fin. Condenando al diablo y destinándolo para el infierno. Hay una palabra tremenda que Pablo hace ver en sus cartas. Dice, ¿podía la justicia justificar al hombre? Sí, sí podía. Pero no hubo un hombre que pudiera cumplir toda la ley.
Romanos, carta a los Romanos 7, versículo del 7 al 11, dice lo siguiente. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pablo dijo, la justicia que se me dio para vida me produjo la muerte. ¿Qué quiso decir Pablo? Que si yo hubiese cumplido todos los mandamientos dados por Dios en la ley, los 613, por causa de la justicia, el cumplimiento de ella, sin faltar uno, sin pecar uno, yo tendría que ser justificado y por causa de haber cumplido la ley. Dios quitaría el estado de pecado que había en mí y colocaría el estado de justicia que hay en él. Pero el problema ahí es que desde el primer hombre ya venía el pecado original. O sea que no se podría cumplir el mandamiento. Pero no hubo un hombre que cumpliese. Por eso Jesús tomó nuestro lugar y la cumplió para imputar la justicia a nosotros. El único ser que fue justificado por la ley fue Jesús. Jesús murió en pecado, no pecado que él haya hecho, porque él fue santo, no tuvo pecado. Jesús murió en el pecado porque el Padre cargó el estado de pecado de la humanidad sobre él en la cruz. Por eso Jesús murió cargado de pecado. Esto indica que Jesús no venció al diablo en la cruz, porque muchos se apoyan en el versículo de Colosenses, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz fue la mayor derrota, porque se necesitaba que él muriera en pecado, el pecado que se le fue imputado de nosotros hacia él, que Dios tomó nuestro pecado y lo colocó sobre él y lo llevó a la cruz. O sea, la muerte de Jesús fue una derrota. Era necesario que él muriera en pecado para que muriendo y resucitando nos diera vida. Cuando él muere en pecado por nosotros, pero ya muerto, en justificación de las obras que hizo en vida, fue justo. Y a través de la ley que no la violó, el Espíritu Santo lo resucitó. No habría cómo detenerlo, porque a través de su obra personal, a través de guardar los mandamientos de Dios, se justificó. Y asimismo el Espíritu Santo lo levantó entre los muertos. Si usted lee muy bien Colosenses, el capítulo 2, al realizar el estudio, nos damos cuenta que no está hablando de autoridades demoníacas, no está hablando de Satanás ni nada, sino de autoridades netamente terrenales, ya que por la hilazón de pensamiento están hablando de días de reposo, incluso están hablando del Sanedrín, de místicos y de gnósticos que querían desviar a los colosenses de la verdad de Cristo. Hablaban de la reencarnación, hablaban de que los muertos se podían comunicar con muertos, hablaban que el que violara el Shabbat no tendría salvación, hablaban de muchas cosas, mi hermano. Pero Cristo en la cruz les estaba demostrando que la ley sí se podía cumplir y que Él no iba a encarnarse en otra persona, sino que iba a resucitar en la misma persona.
Jesús vence al diablo cuando resucita entre los muertos. Escrito está que venció al que tenía el imperio de la muerte. Carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El único ser que resucitó entre los muertos para nunca más volver a morir fue Jesús. En el caso de Lázaro se dio una resucitación, no una resurrección. Lázaro resucitó para volver a morir. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús murió, muchos se levantaron de las tumbas. Mateo capítulo 27, versículo del 50 al 53, dice la palabra de Dios. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Por causa de lo que Jesús hizo en su obediencia como el postrer Adán, todos los que creen en él por la fe en la gracia de Dios, se les concede el estado de inmortalidad eterna, pasando a gozar de dicho estado en forma integral y absoluta cuando venga la resurrección, aunado al traslado de la iglesia. El término vicario está en contraste del sicario. El vicario entrega la vida y el sicario la quita. Jesús manifestó ser el vicario de Dios. Juan capítulo 10, versículo 14, dice la palabra de Dios: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Carta a los Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque estaba escrito: maldito todo el que es colgado en el madero. El término vicario tiene que ver y es aplicable a un mediador. Del griego mesites, uno que va entre. Eso es lo que significa mediador, uno que va entre una parte y otra parte. Se usa en el Nuevo Testamento y se aplica a uno que media en dos partes con vista a conseguir la paz. El término mediador aplica a aquel que posee la naturaleza y propiedades de aquel ante quien actúa, o sea, ante Dios, y quien asimismo participa de la naturaleza de aquellos en favor de los que actúa, pues, en este caso, el hombre. Entonces Jesús es el mediador entre Dios y es el mediador entre los hombres. Para ser un vicario ante Dios, debe de formar parte del hombre. Debería poseer la deidad en conjunto con la humanidad, porque sólo así podría abarcar la demanda de uno y las necesidades de otro. La demanda, ¿por qué? La demanda ante el trono celestial, ante la asamblea celestial. Había una demanda que el hombre había pecado y se necesitaba de que él pagara esa deuda. Y ante los hombres, porque el hombre no podía pagar la deuda. Entonces Jesús vino, o Jesús se hizo, Dios se hizo hombre para venir a poder cumplir la demanda que tenían los hombres. Además, las demandas y las necesidades podían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo sin pecado,
se ofreciera a sí mismo como sacrificio en favor de los pecadores, llevando el pecado de ellos. Esta demanda solo se dieron en un ser llamado teológicamente como el Theanthropos, Dios hombre, manifestado en la persona de Jesús. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para cumplir Jesús el papel de mediador, de Mesites, en la cruz, se llevó a cabo lo que se conoce teológicamente como el misterio del cambio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios: se declara este misterio: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El término pecado que aparece en el pasaje gramaticalmente es un sustantivo que representa el pecado como estado. No es un verbo que denomina el pecado como obras. Jesús no hizo pecado, Dios lo hizo pecado. El pecado que entró en Jesús se dio por imputación, o sea, no lo quitaron de nosotros y lo colocaron en él. Y en esto está la diferencia con el pecado de Adán, que entró por obras. El pecado de Adán entró por la obra que él hizo. Esto indica que el pecado que Dios puso en Jesús no lo hizo un pecador, lo hizo el pecado de la humanidad. Por esta causa Dios no juzgó, escuche bien, no juzgó en la cruz a un hombre pecador. Dios juzgó a un hombre cargado de pecado, haciendo juicio sobre el mismo pecado. Por lo consiguiente, Dios no trató a Jesús como un pecador, sino como el pecado mismo o como el germen del pecado, pasando a ser una maldición, muriendo como un maldito. Segunda carta a los Corintios. Cristo nos redimió, capítulo 3, 21. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en el madero. Y esto lo toman desde la ley. Era la ley. Dice Deuteronomio 21, capítulo 21, versículo 22-23. Si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieses morir y lo colgases en un madero, no dejéis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Como en la cruz se dio el misterio del cambio, Él fue mi mediador, mi Mesites, mi sustituto, de la misma manera y con la misma fuerza, propiedad y autoridad que Dios imputó el pecado sobre Jesús, imputó la justicia que estaba en Jesús sobre mi vida. Cristo se llevó mi estado de pecado, pero Dios me dio su estado de justicia. Así lo declara la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De la misma manera como Dios vio a Jesús como el germen del pecado, nos ve ahora a nosotros con la justicia de Jesús. De la misma forma como Dios puso el pecado en Jesús y lo declaró culpable, puso sobre mí su justicia y me declaró justo e inocente. Por esa causa corroboro lo antes dicho, que aun cayendo en el pecado más horrendo o más desagradable de este mundo, por causa del misterio del cambio y la sustitución que se dio en la cruz, dejaré de ser santo a causa del pecado que cometí, pero no dejaré de ser justo delante de Dios, porque la justicia de Cristo está sobre mí. Esto indica que no hay obras de pecado en el mundo que me condenen,
Si voy a Dios con un corazón contrito y humillado, lo confieso y me aparto de él. Carta a los Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en Él creen, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia, los pecados pasados con la mira de manifestarse en el tiempo de su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mis hermanos, Dios nos regeneró, fue nuestro puente, nuestro vicario, dio la vida por nosotros, nos justificó, nos salvó y ahora está con nosotros. Amemos al Señor por lo que hizo en nosotros, sabiendo que Él sabe hacer todas las cosas, que la obra que empezó en nosotros la está perfeccionando. La regeneración está en nosotros, en tu espíritu, tu alma, y algún día la veremos en nuestro cuerpo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les guarde.